Si hay algo que hemos visto hasta ahora, hermanos, en lo que va del Evangelio de Marcos, es que todo respecto al Mesías, todo respecto a Jesús es asombroso. Eso es lo que hasta ahora Marcos nos presenta en estos dos primeros capítulos. Hemos visto su asombrosa autoridad sobre la enfermedad, su asombrosa autoridad sobre los demonios, su asombrosa autoridad para enseñar, para perdonar pecados. Para los fariseos y los escribas, Jesús tenía una asombrosa osadía porque proclamaba ser Dios al simple hecho de perdonar pecados, cuando él dijo que tenía autoridad para perdonar pecados y así igual a Dios. Así que todo lo que va del Evangelio de Marcos es asombroso. También, tristemente, la gravedad de la condición en la que se encuentra el hombre también es asombrosa. Como estuvimos viendo la semana pasada, la condición en la que se encuentra el hombre va más allá de algo externo. Es simplemente una necesidad externa. Y Marcos ha usado un caso extremo, esta enfermedad de parálisis, humanamente imposible de sanar, para hacernos ver que la enfermedad del pecado es aún peor. Pero hoy Marcos nos quiere asombrar aún más. Y no solo a nosotros. Marcos quiere, la intención de Marcos es que aquellos que van a leer su Evangelio se asombren de ver el carácter del Mesías en el cual ellos han creído. Marcos quiere mostrar la gracia asombrosa del Mesías. Y si bien es cierto que Cristo hasta ahora ha desplegado su gracia, todo lo que ha hecho, lo ha hecho por gracia, ha mostrado su favor, sanando enfermos, liberando endemoniados, limpiando a aquel que estaba con la lepra. En este pasaje en particular que ha leído nuestro hermano Guillermo, vamos a ver un alcance mayor de la gracia. Porque por medio de la gracia, y esto es lo que quiere que veamos Marcos, es que por medio de la gracia tenemos una intimidad y reconciliación con Dios. Es por medio de la gracia que somos llamados a reconciliarnos con aquel con el cual hemos estado enemistados. Sí, amigo que nos acompañas, sin Cristo estás enemistado con Dios. Es el estado en que todo hombre se encuentra fuera de Cristo. Gracia es una palabra que nunca debiera escapar de nuestro vocabulario. Si hago una pregunta, creo que todos estaríamos de acuerdo en decir, todos los que somos salvos, en decir que por gracia somos salvos. Creo que todos podríamos decir lo mismo. Espero. Amén. Pero no todos entendemos la gracia de la misma manera. No todos entendemos las implicaciones de esta gracia ni la profundidad de esta gracia. Decimos ser salvos por gracia porque es un favor inmerecido, y eso es verdad, pero ¿qué es aquello que es un favor inmerecido? Es un favor inmerecido que el Hijo haya sido colgado de madero. Es un favor inmerecido que el Hijo se haya desangrado teniendo que pagar por aquellos pecados que Él nunca cometió, y como cantábamos ahora, ese glorioso intercambio. Es un regalo inmerecido que el Padre haya derramado su vida completa sobre Él y que Él haya sido propiciación por nuestros pecados. Que Él haya sido la ofrenda, el sacrificio perfecto para la salvación de su pueblo. Que haya sido por sus llagas que hemos sido reconciliados con el Padre. Que Dios clavó en la cruz, en la mano de Jesús, el acta de pecado que estaba en nuestra contra. Que el Padre le haya dado la espalda al Hijo. Que el Hijo haya exclamado: Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que nosotros jamás experimentemos eso, ese abandono que por justicia nos merecemos. Todo ese favor es un favor inmerecido. El Hijo colgado del madero es el favor inmerecido que hemos recibido del justo hecho pecado, hecho maldición por nosotros. Creo que muchas veces olvidamos esto cuando hablamos de la palabra gracia, porque somos tan rápidos para hablar. Pero esta es la gracia asombrosa del Mesías que Marcos nos quiere mostrar en este pasaje. Ahora imagínense aquellos que iban a leer este evangelio por primera vez. La gran responsabilidad que pone sobre sus hombros, pero el gran ánimo.
Cuando ven la asombrosa gracia del Mesías y cómo esta gracia es la esperanza para todo pecador. Y esto debía marcar su mente y sus corazones, porque esa misma gracia que habían recibido la debían demostrar. Y así como Jesús había tenido una gracia asombrosa para con los pecadores, la iglesia debía demostrar esa misma gracia. El título del sermón de hoy es La gracia asombrosa del Mesías, y en estos cortos textos vamos a ver 3 operaciones de la gracia, así lo podríamos llamar. Versículos 13 y 14 vamos a ver cómo la gracia llama pecadores. Versículo 15 y 16, la gracia perdona pecadores. Y versículo 17, la gracia transforma pecadores. La gracia llama pecadores, la gracia perdona pecadores y la gracia transforma pecadores. Nunca pensé que la palabra gracia, hermanos, podría ser motivo de controversia. Pero me ha tocado hablar con unas cuantas personas que dicen, no todo puede ser gracia. Algo tenemos que ser nosotros. Por ahí un día una persona con mucha tristeza, lo digo, me dijo, estoy cansado ya de que todo sea por gracia, de que todo sea la gracia. Y hermano, lo que pasa es que la gracia no va a tener sentido si no entendemos la gravedad de nuestro pecado. De la misma manera que un sediento bebe agua después de haber pasado un periodo en el desierto, y no hay cosa más maravillosa que ese vaso de agua, esa satisfacción de tomar ese poco de agua fresca. Asimismo, la gracia no va a tener ninguna atracción, no va a ser atractiva para aquellos que no reconocen la gravedad de su pecado. Sin conocer la condición de nuestro pecado, la gracia no tiene sentido. Decir salvo solo por gracia, como dice Pablo en Efesios, es la realidad más grande del cristiano. Es lo que debe sostenernos día a día. Y hoy vamos a ver cómo esa gracia opera. Y es mi ruego que el Señor nos ayude para poder entender, al menos de este lado de la eternidad, lo que Él nos ha concedido y que nos conceda hoy en entender acerca de su gracia. Pero también es mi ruego para aquellos que luchan con el concepto de cómo ser salvos, la pregunta de cómo podríamos llegar al cielo. Quizás luchas pensando en que debes hacer algo por tu cuenta y ganarte un lugar en el cielo. Y la palabra gracia va a desmantelar todo ese concepto que tenemos. Así que vamos a dar para que el Señor nos ayude. Amado Padre, tu palabra va a ser expuesta. Ayuda tanto a los oidores como a aquel que expone, Señor, de entender la responsabilidad de que tu palabra debe ser predicada tal y como está en el texto. Líbranos, Señor, de caer en motivaciones humanas. Que el texto tenga toda la autoridad, que tu palabra tenga toda la autoridad en este momento. Y como hemos visto, Señor, tú darás el crecimiento según tu voluntad. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos con nuestras debilidades, tanto el que expone como el que escucha. Ayúdanos con nuestras distracciones, nuestros temores. Y permite, Señor, que tu palabra nos redarguya, nos instruya, Señor, nos equipe. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Vemos este rápido mover, ya muy particular del Evangelio de Marcos, de escena en escena, podríamos decir. Jesús vuelve a salir porque ha visto que en Capernaum muchos lo siguen por sus milagros. Pero una vez más, Marcos nos deja ver lo que estaba en el corazón de Jesús. Dice que Él les enseñaba. Y ya son varias veces, en varias partes en lo que va de estos 2 capítulos, que Marcos señala eso. Que a pesar de toda la multitud, a pesar de tantos que buscaban a Jesús, a pesar de la necesidad que había en el pueblo y las enfermedades, y la compasión que Él tenía para sanar, su ministerio estaba muy marcado por la enseñanza, por la predicación. Para eso Él había venido. Así que dice que mientras que salió,
Iba camino del mar, dice versículo 14, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Leví, que más adelante sería identificado como Mateo, es un publicano. Es alguien que cobra impuestos para el Imperio Romano, que es judío. ¿Para qué de particular tiene esto? ¿Qué de particular tiene el hecho de que Jesús haya visto a Leví? ¿Por qué Marcos tiene la necesidad de mencionarlo aquí? ¿Cuál es su propósito? Aún más, no solamente Marcos nos dice que vio a Leví, sino que nos dice Leví, hijo de Alfeo, como para que quede bien establecido de quién se está hablando. Marcos quiere asegurarse que este encuentro quede bien registrado. Porque Leví no era un simple pecador como otros. Leví o Mateo era un publicano, era un traidor a la patria, era un extorsionador. Era un enemigo del pueblo judío. Y como dije, siendo judío él mismo, cobraba impuestos para el beneficio del Imperio Romano. Pero no solo eso, él podía aumentar la cantidad de impuestos que recaudaba para su propio beneficio. Por eso que muchos de los recaudadores de impuestos se hacían ricos, extorsionaban al pueblo. Así que Marcos quiere mostrarnos esto. Más allá de eso, el Señor quiere mostrarnos esto. Ante la pregunta que hice hace un momento, ¿cómo podemos llegar al cielo? Es una pregunta que si la hiciéramos en la calle o quizás aquí mismo, muchos nos dieran un perfil de aquellos que serían posibles candidatos para ir al cielo. Creo que nos dirían quizás un hombre de bien, un buen esposo, un buen padre, aquella persona que quizás sí ha cometido algunas mentirillas blancas, algunos errores. Quizás un hombre de religión que va a la iglesia. Y si fuera una mujer, también creo que ese sería el perfil. Una mujer buena, una buena madre, una mujer de hogar, que cría bien a sus hijos, buena esposa. Definitivamente el mundo tiene un perfil de quiénes son los candidatos para ir al cielo. Y toda religión tiene un perfil de candidatos para alcanzar la gloria. Tienen toda una serie de requisitos que hay que cumplir para poder disfrutar el cielo o el nirvana. Leví o Mateo sería el último en la lista de candidatos. Sería el último en el cual nadie pensaría, y estoy seguro que para muchos de nosotros también podría ser el último en la lista. Quizás no lo decimos, ¿no? Ahora conociendo acerca de la gracia, no nos atrevemos a decir que hay alguna persona que no pueda ser salvo por Cristo, pero muchas veces nuestra actitud muestra que a veces no creemos mucho en esto. Queriendo o no, en nuestra mente nos hemos creado estándares de personas a las cuales Jesús puede salvar, hemos creado un perfil salvable. Perdemos la esperanza por aquella esposa que no es conversa. Perdemos la esperanza por aquel esposo que no es converso. Por aquellos hijos que están alejados, por aquellos vecinos, aquellos familiares. Para nosotros quizás ocuparían el mismo lugar que Mateo en la lista de posibles candidatos para ir al reino de los cielos. Déjame contarle un poquito acerca de los publicanos. Era tan mala su fama que Jesús mismo, dando instrucciones acerca de la disciplina dentro de la iglesia, después de haber hecho una corrección, una segunda corrección, una tercera corrección, la persona no ha mostrado arrepentimiento por su pecado, dice, dalo por publicano, dalo por recaudador de impuestos, dalo como alguien como Leví, o sea, un rebelde en contra de Dios. Los escritos judíos como el Talmud y el Mishnah lo ponían en la misma categoría de asesinos y ladrones. Estaban prohibidos que entren a ninguna sinagoga. Imagínense, llega un agente del IRS y le decimos, tú no puedes entrar aquí. Es más, el simple hecho que un publicano tocase a alguien
ya hacía esta persona y a su casa inmunda. Su Dios era el dinero, pero a este hombre Jesús vio. Y para sorpresa de todos le dijo: sígueme. Y al pasar vio al hijo de Alfeo sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Pero para aún mayor sorpresa de todos, él se levantó y le siguió. El Evangelio de Lucas narra este mismo episodio de una manera quizás más enfática. Dice: después de esto, después que Jesús salió, se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. O sea, no solamente lo vio, sino que fijó su mirada en él. Puso su mirada en él y le dijo: sígueme. Y como hemos visto anteriormente, también en la llamada de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan, él también, dice Lucas, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Por ahí alguien, acerca de este pasaje, dijo que si el llamado a los pescadores era un llamado inusual, simples hombres que pescaban, este llamado era un llamado escandaloso. Porque esta persona es considerada un ladrón. Es considerado lo peor de lo peor. Pero esa es la gracia que trae el Mesías. La gracia que llama pecadores. Y es con la misma gracia que tú y yo hemos sido llamados. Y no es una gracia que sugiere salvación, es una gracia que llama salvación, y este llamado es irresistible. Es un llamado personal, es un llamado particular. Es un llamado eficaz. Y este llamado parte libremente del corazón del Padre. No hay ninguna cosa que Dios haya podido ver de antemano en el hombre. No es que Dios vio en el futuro y dijo: oh, a tal voy a salvar porque Él me va a escoger o tiene algo bueno. De ninguna manera. Dios llama eficazmente y libremente con la autoridad que Él tiene. Ahora me imagino a la iglesia primitiva leyendo este evangelio en medio de la persecución, teniendo que alcanzar diferentes pueblos, teniendo que alcanzar diferentes tipos de sociedades, diferentes comunidades, bárbaros muchos de ellos. Quizás se podían haber puesto medio selectivos a qué pueblo iban a ir o a qué pueblo no. De repente abren Marcos capítulo 2 y ven que lo peor de lo peor, lo que era lo peor considerado en el tiempo de Jesús, un tal Leví, hijo de Alfeo, publicano, es restaurado, es reconciliado por medio de la gracia irresistible de Jesús. La iglesia toma ánimo y así predica el Evangelio, porque efectivamente el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Quizás los pescadores como Andrés, Pedro, Juan, Jacobo podían volver a su antiguo oficio, y eso fue efectivamente lo que hicieron después de la muerte del Señor. Pero una vez que un publicano desertaba su oficio, automáticamente se convertía en un enemigo del Estado. Así que Leví pasó de ser enemigo de los judíos para ser enemigo del Estado. Aún seguía siendo enemigo de los judíos, porque era de cristiano. Así que la vida no le fue mejor, no le sonrió. Ese es el gran y maravilloso plan que Dios tenía para la vida de Leví. Hay un costo de seguir a Jesús. No hay un costo para la salvación, no para nosotros. A Dios le costó todo. Pero hay un costo de seguir a Jesús. El rechazo, la burla, pero vale la pena. Y los jóvenes, que ahora tenemos tantos jóvenes, quisiera que escuchen que hay un costo de que ustedes digan que son cristianos. Hay un costo porque no pueden darse a lo que el mundo les ofrece, que es tan atractivo a la edad de ustedes. Pero ese costo vale la vida. Es posible por lo que Cristo hizo por nosotros. Y ustedes, si son padres, deben hablarle a sus hijos de este maravilloso costo a pagar. La vida no le sonrió a Leví, ni nos va a sonreír a muchos de nosotros.
pero sean como Él, por medio de Cristo, ha renunciado a todo. Así que vemos esta respuesta inmediata de este pecador, esta respuesta inmediata ante esta gracia que llama pecadores. Y como dije, esta es la gracia con la que hemos sido alcanzados, hermanos. En este punto, ya de la carta de Marcos, del Evangelio de Marcos, Él nos muestra cómo la gracia de Jesús, aún estando en la condición que estábamos, nos alcanza, nos llama personalmente, y la única respuesta posible es dejarlo todo y seguirlo. Dejar todo aquello que era de rebelión en contra de Dios, como era ser un publicano. Es un cambio radical el que vemos en la vida de Mateo. Este mismo Mateo, que es aquel que escribiera el Evangelio de Mateo, conociendo bien la tradición judía, ahora él escribe el Evangelio de Mateo para alcanzar a aquellos que él mismo había perjudicado. Por donde lo veamos, hermanos, hay un cambio espectacular y radical en la vida de él. Dejó todo. El candidato menos probable, el candidato menos deseable es ahora ciudadano del cielo por la gracia del Señor. Y no vayas a pensar por ningún momento, mi hermano, mi hermana, que nosotros sí teníamos algo que nos hacía candidatos favorables para ser ciudadanos del reino de los cielos. Porque al igual que Mateo, no hay nada en nosotros por lo cual Dios hubiera considerado llamarnos. No es por tu apellido, no es por tu legado, no es porque has sido un gran activista social, no es porque te hayan criado bien y tus modales hayan sido los mejores, no es porque hayas sido muy bueno, muy buen padre, muy buena madre. Absolutamente nada de eso nos sirve para que Dios nos considere salvarnos. Es en base de la gracia. Es en base de esa gracia que hemos recibido y en base de ese favor inmerecido que hemos recibido, esa gracia irresistible, es en base a eso que ahora nosotros hacemos ministerio. Es en base a eso que ahora la iglesia llama a pecadores al arrepentimiento. No mires a nadie por encima del hombro, hermano, hermano. No miras a nadie por su nivel cultural. No miras a nadie por su nivel educativo. No miras a nadie por sus éxitos, por sus logros, por sus triunfos, por sus posesiones. Muéstrales gracia. Muéstrales la asombrosa gracia del Mesías. No seamos mezquinos, hermano. No nos vayamos a volver soberbios. Eso a veces pasa con nosotros. No solamente vemos el hecho que Mateo se levanta y deja todo y lo sigue como un acto de obediencia y también de cambio radical, sino que lo que sucede a continuación también nos habla de un cambio interno que solamente es producido por la gracia. Solamente alguien que ha experimentado el perdón de sus pecados podría hacer lo que hizo Mateo o Leví, porque la gracia no solo llama a pecadores, pero la gracia perdona a pecadores, que es nuestro segundo encabezado, es este segundo obrar de la gracia que estamos viendo ahora. Ahora, quizás no lo vemos explícito, pero está implícito. Miren lo que dice el versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Nosotros leemos esto y no hallamos nada acerca del perdón de pecado. Por eso le dije que estaba implícito, no está explícito. Pero nosotros vemos esta gracia que perdona pecados y reconcilia cuando vemos este escenario de la comida que están celebrando. Y miren el énfasis que pone Marcos en repetir dónde se hallaban. Se hallaban en la mesa. En la casa de Mateo había muchos publicanos y pecadores y también estaban a la mesa. Estaban juntos. ¿Por qué Mateo hace énfasis en la mesa? Primero porque Mateo ha pasado de la mesa de recaudar impuestos a la mesa en donde servía a su Dios, que era el dinero, ahora pasaba a la mesa del Señor.
ha pasado a la mesa de aquel que lo salvó, y eso es increíble. Igual nosotros somos invitados ahora a la mesa del Señor. Y por eso cuando la iglesia celebra la Santa Cena, estamos anticipando aquel día en donde estaremos sentados con el Señor. Nosotros, pecadores redimidos por la sangre del Cordero, estaremos celebrando esa gran cena de la boda del Cordero con nuestro Señor. Segundo, creo que Lucas 15:2 nos deja ver hermosamente lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que significa esto de estar en la mesa? Lucas 15:2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Dice que muchos recaudadores de impuestos se acercaban para ir a Jesús. Entonces Jesús le dijo: ¿qué hombre de usted, si tiene 100 ovejas y una de ellas se les pierde, no deja la 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Jesús se sentaba a comer con aquellas ovejas que él había venido a buscar personalmente. Aquellas ovejas que Dios el Padre le había dado desde la eternidad. Aquellas ovejas que conocen su voz. Aquellas ovejas que al oír su nombre responden al llamado siguiéndole. Aquellas ovejas que fueron llamadas efectivamente, irresistiblemente, personalmente, aquellas ovejas ahora se sientan a la mesa con el Señor. En el mismo Lucas 15 encontramos la parábola del hijo pródigo y vemos cómo el padre hace un gran banquete, que es lo mismo que hace Mateo. Lucas dice que él preparó un gran banquete y lo sienta a la mesa y dice: comamos, regocijémonos, porque este hijo mío que estaba muerto ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse en medio de ese gran banquete, en medio de esa gran cena, y es la misma escena la que Marcos nos presenta. Aquí Jesús está compartiendo con esta multitud de publicanos, esta multitud de pecadores, que al escuchar el mensaje del Evangelio, al escuchar el mensaje del arrepentimiento, ahora nos dice Marcos que muchos de ellos le seguían habiendo recibido perdón por sus pecados, por medio de la gracia que tú y yo hemos recibido. Y no somos diferentes a eso. No somos diferentes a estos publicanos, a estos pecadores. El mismo milagro y el mismo poder y el mismo espíritu que regeneró a este grupo de personas es el mismo poder, el mismo espíritu que nos ha regenerado a nosotros. Amén. Ese mismo llamamiento eficaz hemos recibido todos nosotros. Entonces esta cena, la mesa que aquí Marcos nos presenta, se nos es presentada como un símbolo de comunión, de amistad, de intimidad entre Jesús y los publicanos y los pecadores que ahora lo seguían. Y los judíos sabían esto. Jesús se identificaba con estos pecadores. Ahora hay una mesa de reconciliación, hay pecados que han sido perdonados, hay perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Pero Lucas también nos da un detalle que es sorprendente acerca de la reacción de Mateo. Él fue el que ofreció este gran banquete en su casa. Y que era una imagen, hermanos, de lo que es una vida redimida. Él hace lo que él puede hacer. Mateo hace lo que él puede hacer para seguir llevando gente a Cristo. Pero él sabe que Cristo hace lo que él jamás podría hacer. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que tener también eso presente. Nosotros hacemos responsablemente lo que nosotros podemos hacer, pero tenemos que tener el sentido y tenemos que tener presente de que el Señor va a hacer solo lo que Él sabe hacer. Ahora no quiero imponer algo al texto que no está, pero quizás también esto es una lección práctica de la hospitalidad que debemos de tener. La misma hospitalidad de un corazón regenerado que tuvo Mateo, esa hospitalidad que llama a pecadores redimidos para sentarse alrededor de su Señor, esa hospitalidad que cada hogar cristiano debiera de tener, esa hospitalidad que debiéramos extender como hermanos, que hemos sido salvados por la misma sangre del Cordero, que hemos sido comprados con el mismo precio. Quizás esta también es una muestra de eso. Quizá para ti sea un reto.
Quizás es un área en la cual no la considerabas, pero déjame decirte que es un deleite cuando nos sentamos a la mesa en el aquí y en el ahora, teniendo en cuenta que el día de la consumación, el día de la glorificación, aquel día cuando la redención sea consumada, ahí estaremos viéndonos las mismas caras, si somos salvos. Como es obvio, y ya lo hemos visto a través de estos dos primeros capítulos del Evangelio de Marcos, los escribas y los fariseos son los antagonistas de la historia. Su protesta nos iba a hacer esperar. Ellos iban a alzar su voz. Ellos iban a alzar su voz de crítica. Su corazón religioso una vez más iba a salir a flote. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Ellos entendían muy claramente lo que Jesús estaba haciendo y la protesta no se hizo esperar. ¿Cómo Jesús puede comer con estas personas que no están cumpliendo con la tradición de los ancianos? ¿Cómo es posible que Jesús coma con estas personas que nosotros consideramos completamente perdidas y sin ninguna esperanza? Y así como el leproso era considerado ceremonialmente inmundo, estos eran considerados moralmente inmundos. Pero cada vez que los escribas y los fariseos tenían una crítica, una voz de protesta, Jesús respondía de una manera que dejaba a todo el mundo boquiabierto. No solo la gracia llama a pecadores, no solo la gracia perdona a pecadores, pero la gracia también transforma a pecadores. Y miremos la respuesta de Jesús. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Esta respuesta de Jesús lleva un poco de ironía, lleva un poco de sarcasmo. Pero recuerden, hermanos, viene de un corazón santo. Nuestro sarcasmo está manchado de pecado. Por si alguna vez nos gusta lanzar sarcasmo. Y en esta ironía que Jesús les lanza a los escribas y los fariseos, les está diciendo: ustedes se creen que están sanos. Ustedes se creen que están bien. Ustedes se creen que son justos. Ustedes creen que sus obras les son suficientes. Ustedes creen que porque cumplen con ciertos requisitos, eso los hace ya candidatos favorables para el reino. Pero no ven su estado de interior, su estado de enfermedad, su estado de pecadores. Pues yo, dice Jesús, he venido para aquellos que están enfermos, aquellos que necesitan ser sanados por el médico que soy yo. Yo tengo la autoridad de transformar pecadores. Aquellos que están muertos en sus delitos y en sus pecados solo pueden ser transformados por medio de la gracia que yo otorgo. Pareciera que lo que dice Jesús. La gracia de Jesús tiene el poder de transformar nuestras vidas. Él no solo llama a los pecadores, sino que los transforma. Según de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron. Tito 3, del 3 al 7 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Esta es la gracia asombrosa del Mesías, la gracia asombrosa de Jesús, una gracia que llama a pecadores, una gracia que perdona a pecadores y una gracia que transforma a pecadores. Y esta es la gracia en la cual todos nosotros nos hemos beneficiado, hermanos. En el momento que nos olvidemos de la gracia,
En el momento que nos olvidemos cómo hemos sido alcanzados, volveremos a la ley. Volveremos a la salvación y a la justificación por obras. Recordemos de dónde nos ha sacado el Señor. No importa si has crecido en un hogar cristiano y quizás no has llevado una vida moralmente mala. Te ha rescatado de la muerte, del pecado. Recordemos con gran gozo que estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos halló, nos llamó, nos perdonó y nos transformó para vida eterna. No olvidemos que Él nos ha invitado a su mesa y que ahora hemos sido reconciliados por medio del Hijo. No nos olvidemos a lo que estamos llamados a hacer, a ofrecer esa misma gracia cuanto pecador, cuanto pecadora, cuanta persona entre por esas puertas. No nos vayamos a volver selectivos, hermanos. Y quiero cerrar esta prédica tomando de nuevo ese último versículo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y quisiera preguntarte si tú reconoces tu enfermedad. Quisiera preguntarte si tú reconoces tu grave estado delante del Señor. Quisiera preguntarte si reconoces que eres un pecador viviendo en la miseria del pecado fuera de Cristo. Quisiera preguntarte si reconoces que necesitas ser reconciliado con el Padre por medio de Cristo. ¿O te irás confiado en ti mismo? ¿O te irás pensando que no hay necesidad en tu vida de Cristo? ¿Qué haces de este Cristo que se te ha presentado? ¿Qué haces con este Mesías que ha venido a otorgar gracia y su gracia es asombrosa? Pero si tú reconoces hoy tu condición, si tú reconoces hoy tu necesidad de ser sanado por solo aquel que te puede sanar, de ser reconciliado, de ser transformado por medio de aquel que tiene aquella autoridad para hacerlo, Cristo Jesús, no demores. Corre a Él, porque Él ha venido para salvar a aquellos que están enfermos. Él ha venido a llamar pecadores, y si tú vas a Él no te va a rechazar. Amén. Te dará el don de la vida eterna. Entrégale tu vida, pídele perdón por tus pecados y sé salvo. La palabra dice: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Reconoce tu bancarrota espiritual, porque con lo que tienes no te alcanza para llegar a la gloria. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Reconociendo, Señor, que solo ella puede producir lo que tú has comandado que produzca, Señor. Que solo ella puede hacer lo que para el hombre es algo inútil. Que solo por el poder de tu Espíritu Santo darás crecimiento que nosotros no podemos dar. Pero permítenos, Señor, ser testigos de vidas transformadas, de vidas que sin ningún temor, así como hemos visto en la vida de Leví, que sin ningún temor, Señor, ahora vienen a ti y dejan todo atrás, Señor. Dejan de llevar vidas centradas en ellos mismos para vivirlas para ti. Permite que esta iglesia, Señor, siga predicando, Señor, el Evangelio. Permite que esta iglesia, Señor, siga siendo fiel en la proclamación de la palabra. Ayúdanos, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén.